Bueno, muchas gracias por esta invitación. Me siento honrado de poder compartir con ustedes y agradezco a las intervenciones anteriores, la senadora Lucila, al diputado Gutiérrez, ahora a Silvia, que ha hecho una exposición que ahorra muchos puntos de vista. Quiero agradecer a Jorge, al doctor Roguero también por haberme invitado y haber hecho un seguimiento de esta discusión, que además tiene rasgos que son iguales. Estamos discutiendo en todos nuestros países lo mismo y hablamos muy poco entre nosotros. Y por lo tanto, lo que ustedes avancen va a ser clave para los demás y lo que estamos avanzando, como en Uruguay o en Chile, también para ustedes. Quiero transmitirles tal vez lecciones de mi propia vida política y a la importancia de la prospectiva. Como en los cargos que he desempeñado, además del exilio y la prisión, que siempre ayudan a reflexionar después de los golpes, a aprender, hemos tengo la convicción de que uno no puede ser un buen político si no sabe dónde va. Y esto lo he tratado de transmitir a mis colegas políticos. O sea, un buen político tiene que tener un rumbo, tiene que tener una narrativa, tiene que tener un camino para atraer y superar las dificultades del corto plazo. Y ese ha sido un argumento que lo he reiterado mucho en los partidos políticos. He sido presidente de mi partido, de uno de los partidos de la coalición de la concertación 3 veces. Y siempre teníamos que tener un programa, teníamos que traducirlo para una campaña presidencial. Entonces, la convicción plena es que no se puede hacer buen gobierno ni ser un buen político si no se hace un esfuerzo con las limitaciones que tiene en medio de la incertidumbre de pensar futuro y de hacer esa deliberación de futuro con la gente. No es un grupo de técnicos desde arriba que va a decir qué. Tiene que haber redes sociales que estén operando deliberaciones a lo largo de todo el territorio nacional. Entonces, dicho eso, quiero también decirles, armamos un pequeño equipo en el diálogo interamericano en Washington y después me tocó participar hasta hace poco en el Institute for Democracy and Electoral Assistance que está en Estocolmo para ver los desafíos de la democracia. ¿Cómo vamos a hacer gobernabilidad democrática si es que queremos hacer estas transformaciones y caminar hacia el futuro en democracia? Entonces, el Senado de Chile formó una comisión de futuro. El Ejecutivo, en cambio, está muy atrasado. Había un Ministerio de Planificación que se cerró en 2011. En 2019 se creó una ley, se aprobó la ley que crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y ahí hay una comisión de futuro, pero solo para ciencia y tecnología, y no muy bien engarzada con el resto del sistema, es como un apéndice. Entonces nos encontramos, por lo menos en el caso que les estoy contando, con una situación de un Parlamento que ha avanzado bastante, un Ejecutivo que se ha quedado atrás, y es por eso que me han pedido, estoy trabajando en eso, y mañana, si les parece, podemos hacer una conversación más larga, la Comisión de Futuro del Senado que presida un equipo para elaborar un proyecto de ley que estamos bastante avanzados para someterlo al Congreso y al presidente de la República, a ver si podemos crear una institucionalidad en el Estado que fortalezca las capacidades de anticipación, de prospectiva, de diseño estratégico, de elaboración de escenarios. Y por lo tanto hemos revisado un conjunto muy grande de alternativas en ese terreno. Y en ese sentido de cómo gobernar mejor, hemos revisado y hemos invitado, como ustedes también lo han hecho, a gente de la Unión Europea, además de participar en las reuniones regulares que hace la OCDE y la Unión Europea en esta materia, Finlandia, que es un caso que todos tomamos y miramos con mucha cercanía, España, que creó ya a partir del 2019-20 su equipo que ha derivado en la España 2050, que es un documento que todos tendríamos que ver y analizar hasta dónde sirve, hasta dónde está funcionando bien, porque aquí hay distintas opciones institucionales de cómo uno se maneja. Si quiere ser un apoyo asesor del jefe de gobierno, con el riesgo de que cambie el gobierno y se va el asesor, con todo su equipo, o si queremos hacer equipos más autónomos, con capacidad de incidencia sobre el Estado en general, con el riesgo de no tener incidencia. Entonces, son temas muy difíciles de organización de la institucionalidad que estamos trabajando y que debiéramos compartir entre nosotros. Bueno, dicho eso, lo que quiero es señalar a partir de estas observaciones dos materias que me parece que son
claves para lo que veo que está ocurriendo. Y marco lo siguiente: un esfuerzo grande y creciente en todos los países desarrollados de fortalecer las capacidades de prospectiva en los gobiernos, pero de ver cómo se le da estabilidad para que vaya produciéndose una acumulación. Y los más exitosos en eso, creo yo, son Singapur y Finlandia. He visto en Argentina varios intentos de los gobiernos. He visto que 3 gobiernos distintos han creado 3 grupos distintos, han puesto 3 jefes distintos. Entonces, la pregunta ¿es esa una buena forma de dar estabilidad con altibajos? En otros países tenemos las organizaciones que no funcionan. Entonces, fortalecer. Segundo, la actividad tiene que tener una mirada global e integral. No puede ser que haya un equipo de largo plazo en agricultura, otro en tecnología, otro en los temas demográficos. Las tiene que haber, y tiene que haber mucha descentralización en esto, pero tiene que haber una capacidad de coordinar lo integral y lo global para tener una mirada de conjunto y articular. Yo veo que eso está ocurriendo en las distintas instancias. Luego, se ha evolucionado una mirada operativa, no es solo explorar las nubes y ver las grandes tendencias globales, sino ver cómo eso se deriva en propuestas concretas de gobierno y no alejarse de la coyuntura y de incidir en las materias que están ocurriendo. Entonces yo veo que eso también está aconteciendo y es por eso que el lenguaje está variando en esa dirección y se habla de perspectiva estratégica, de cómo derivar la perspectiva en estrategia y en políticas públicas. Y como también se mencionaba antes, la tesis de la gobernanza anticipatoria, la capacidad de saber qué riesgos vienen y difundirlos y discutirlos. Y el otro punto que quiero mencionar: en todas partes veo un avance a que esto se tiene que consultar con la política, con la sociedad civil, y por lo tanto hay un esfuerzo creciente de crear redes, trabajar transversal y con redes. Esa es la evolución que he visto en varios países. Dicho eso, y para ir terminando, yo tengo la percepción de que los congresos se han quedado atrás. Salvo raras excepciones, esta función se desempeña esencialmente a nivel de los ejecutivos. Y entonces, ¿puede un congreso funcionar solo agobiado por el corto plazo o tiene que también, siendo la casa de la democracia, un lugar desde donde se proyecta futuro? Y en ese planteamiento lo hemos hecho y siempre giramos en torno a 3 grandes objetivos que tienen que estar ahí: la desigualdad, el cambio climático y la democracia digital. ¿Cómo eso lo vamos a ensamblar con una mirada más larga? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué puede hacer un Congreso? Yo quiero proponer, y termino con esto, los siguientes puntos, que creo que puede hacerlos, no todos al mismo tiempo, pero más vale partir con algo y después se va a mejorar. Lo primero es el vínculo ciencia y política. Creo que el fortalecimiento del liderazgo político con una visión larga tiene que incluir ese relato y tiene que incidir en los partidos con una narrativa, pero tiene que haber un enlace entre la ciencia y la política que puede darle un sustento fuerte, porque hay más atención de la ciudadanía también en los cambios tecnológicos. Segundo, la relación ejecutivo-parlamento. No podemos hacer una cosa solo en el Ejecutivo y el Parlamento no existe, o un Parlamento que hace lo suyo y el Ejecutivo no existe. O sea, una de las grandes posibilidades de activar un pensamiento nacional, hacer deliberación, y que cada diputado, senador, alcalde, concejal, gobernador pueda estar con la ciudadanía abriendo esta discusión, es más el modelo finlandés. A mí lo que me gusta del modelo finlandés, y estamos viendo si lo aplicamos acá, el primer ministro tiene que preparar cada 3 o 4 años, a veces lo entregan el año que hay nuevas elecciones o después de las nuevas elecciones, como hacen los norteamericanos, un documento de largo plazo. Se envía al Parlamento, sus comisiones de futuro la analizan y la responden. Yo creo que esa interacción puede ser un factor bastante activo de coordinación política, de acuerdos de largo plazo, que puede dar de resultado. La tercera tarea que quería mencionar son las consultas con la sociedad civil. En el Parlamento uno siempre está, por las elecciones que vienen, en relación directa con la ciudadanía. Entonces, en relación con la sociedad civil, con empresas, con regiones, difundir los estudios
y debatir estos desafíos y oportunidades, definir áreas prioritarias con la ciudadanía. Tal vez hay que elegir algunas, el Parlamento lo puede hacer, apoya también la acción que hacen los parlamentarios. Y por último, la asesoría legislativa. Esta es bastante más difícil, pero cada vez que uno está discutiendo un proyecto de ley, puede tener un informe sobre esa materia. El otro que ha resultado bien en Chile, y algunos de ustedes las conocen y lo mencionaron, son los eventos nacionales. Un gran congreso del futuro que se hace todos los enero, pero se hacen varios a lo largo del año. Y acude una cantidad muy grande de jóvenes. Y se trae gente de afuera, premios Nobel, científicos en las áreas de futuro más interesantes. Y se despierta y se abre la cabeza. Yo creo que esa es una tarea muy importante para ayudar a pensar a más largo plazo en todo lo que significa espacio, metaverso, educación, digitalización, en fin. Y yo creo que es muy importante hacer trabajo en común latinoamericano. Nosotros hicimos un trabajo Chile-Argentina 2030. El Senado chileno preparó 2 informes. Las 2 cancillerías crearon grupos en los 2 lados y a partir del 2016-17, durante 3 años estuvimos trabajando. Y lo que dijimos es, si queremos cierta convergencia a largo plazo entre nuestros países, ¿por qué no pensamos cuáles son los desafíos de futuro en vez de estar discutiendo solo los pasos fronterizos? ¿Cómo lo hacemos? Y pensamos que ese es un camino interesante y da resultados, y yo lo dejo planteado aquí como una tarea más. Y termino simplemente diciendo que el Congreso tiene una gran ventaja. La gran ventaja es la transversalidad. Si uno quiere hacer largo plazo, y el gran déficit nuestro son los grandes acuerdos políticos para salir de la coyuntura y del agobio que paraliza a los gobiernos, el hecho que haya derechas e izquierdas y que se cree un espacio de reflexión y diálogo entre todos nosotros, esa transversalidad política, creo que es una gran ventaja que ayuda a converger. Y la gran necesidad de América Latina, yo creo que es convergencia para atacar los temas más importantes. Perdónenme si me he extendido más de la cuenta y les agradezco mucho que me hayan invitado.